Listo, entonces, ¿en qué habíamos quedado la clase pasada? En lo de la elipse, En en lo de la activarla y elipse. dibujar, ¿De qué? dibujar el planeta Tierra. Ok, sí, todos tienen ahí su dibujito ya, y super dibujo. Entonces, eh, todos teniendo ahí el dibujo, ¿sí? Vamos a mirarlo, sabíamos, como a repasar una de las formas que habíamos visto, ¿sí? Entonces teníamos que los planetas daban movimientos elípticos, ¿cierto? Entonces los movimientos elípticos ya sabemos cómo son, es parecido a una circunferencia, ¿sí? En este caso, pues el dibujito nos quedó como un círculo, entonces es una circunferencia, pero es, por decirlo así, ovalada, elíptica, ¿sí? En una elipse. Eh, ¿Cómo se llamaba el punto más lejano del Sol? Cuando el planeta o cualquier planeta esté, Afelio. Afelio, el afelio, y pues cuando está más cerca del Sol, perifelio, Perifelio. el perifelio, Perifelio. ¿cierto? Entonces, hablando como el planeta Tierra, ¿cierto? Hablando del planeta Tierra, teníamos que el afelio, que era cuando estaba más lejos, sucedía cuando era el mes de julio, y cuando era el perifelio era en el mes de enero, ¿cierto? Cuando, pues hablando de la Tierra. Entonces, normalmente todos los planetas tienen diferentes movimientos, tienen diferentes, como en parte, eso era el periodo, ¿cierto? El periodo de la Tierra, de los demás planetas, ya que la distancia o la elipse es un poquito más grande, puede ser más grande, algunos que son más pequeños, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, ¿cierto? Como les había dicho, Johannes Kepler había realizado unos estudios, duró muchos años mirando, estudiando todo lo que era relacionado a los planetas, ¿sí? Eh, Fue un estudio dijeron por ahí, a ojo. ¿Por qué? Porque pues en ese tiempo no existían ni telescopios, no existía como la tecnología que hay ahora para decir, bueno, listo, entonces el planeta está a tantos kilómetros, ¿sí? De distancia. Entonces, él trató de aproximar esas distancias del Sol, de la Tierra al Sol, y comenzó con los planetas, con la parte de los planetas que decía que era elíptica, ¿sí? Si uno allá, o si ustedes miraban, se podía realizar como todo lo que era la parte de las distancias. Para eso, igual que Newton, creó tres leyes. ¿Listo? Entonces vamos a ver hoy las leyes de Kepler. ¿Listo? Entonces, pongamos acá. Listo, entonces vamos a ver, ponen la fecha de hoy. Estamos a 13 de agosto y ponen como título Leyes de Kepler. Leyes de Kepler. ¿Listo? Entonces, primera ley de Kepler. ¿Listo? Primera. Primera. Escriben ahí. Los planetas, los planetas se desplazan, los planetas se desplazan sobre órbitas elípticas,
Los planetas se desplazan sobre órbitas elípticas, coma, coma, con el ¿Órbitas qué, perdón? elípticas, órbitas elípticas, coma, con el Sol, Profe, ¿puedo volver a dictar, por claro, dice, los planetas se desplazan sobre órbitas elípticas, coma, los planetas se desplazan en órbitas, perdón, se desplazan sobre órbitas elípticas, coma, con el Sol en uno de los focos. Con el Sol en uno de los focos. Eso, con el Sol en uno de los focos. Es como lo habíamos visto en el dibujito y lo teníamos, ¿cierto? Los planetas, bueno, habíamos visto la trayectoria era de la Tierra, ¿sí? Entonces la trayectoria de la Tierra se asimila que son las trayectorias también de los demás planetas, una forma elíptica. Vamos a ver la segunda ley de Kepler, ¿cierto? Entonces, segunda ley. Segunda. Dice, el segmento que une, ¿Cómo, profe? el segmento que une, el segmento que une, el segmento que une el Sol con un planeta, el segmento que une el Sol con un planeta, el segmento que une el Sol con un planeta, coma, coma, tiene áreas iguales, tiene áreas iguales, tiene áreas iguales, tiene áreas iguales en tiempos iguales. Esta es la segunda ley de Kepler. ¿Listo? Vamos a verla por aquí. Bueno, mi puntico, por decirlo así, mi puntico verde, si lo ven, ese va a ser mi planeta Tierra. ¿Listo? Entonces, esto es en parte, ¿cierto? Como los movimientos del planeta, en este caso. Y la segunda ley de Kepler me dice esto. Voy a tener un segmento por acá, un segmento por acá. Voy a tener un segmento de aquí, del Sol a los planetas, ¿cierto? Que eso es como, digamos, una distancia. ¿Y qué pasa? Me dice la segunda ley de Kepler, me dice que esta área, ojo, toda esta área de estos dos segmentos que encierra, es igual que el área de este pedacito. ¿Listo? Eso es lo que me dice la segunda ley de Kepler, ¿cierto? Que tiene áreas iguales en tiempos iguales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, o bueno, los planetas tienen una velocidad, ¿cierto? Tienen una velocidad. Y a partir de esa velocidad se puede dar el tiempo que tarda en
recorrer ese pedacito. ¿Qué pasa? Si nosotros nos fijamos acá, de este pedacito, este es como un arco, ¿sí? Acá hay otro arco. Si se dan cuenta, estos dos arcos, pues supongamos que son diferentes, bueno, se ven que son diferentes, uno más abierto y el otro es un poquito más cerrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que el planeta, cuando está cerca al Sol, ¿cierto? Cuando está cerca al Sol, o sea, cuando está en el perifelio, eh, la velocidad del planeta al girar es más rápido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesita transcurrir. Este arco lo voy a pintar más bien de verde, acá, el arquito verde, tiene que tener el mismo tiempo que al el planeta ir en este arquito azul. ¿Listo? Entonces, cuando está en el perifelio, los planetas comienzan con una velocidad o tienen una aceleración, por decirlo, la velocidad cambia y es más rápida, ¿sí? Cuando están en el afelio, ¿cierto? Cuando están en el punto más lejano, la velocidad del planeta disminuye, ¿cierto? Es como menos distancia, por decirlo así, es menos distancia, pero tiene que tener el mismo tiempo que hizo en el perifelio, ¿cierto? O sea, quiere decir que lo transcurrido, el tiempo que transcurren los planetas en el arquito verde y en el arquito azul, el tiempo tiene que ser igual. ¿Listo? ¿Sí queda entendido o alguna pregunta? No, profe, ningún. ¿Podría repetir, profe? No entendí en serio. Ok, entonces, tenemos el arquito verde, ¿sí? Bueno, lo hago con colores para que entienda mejor. El arquito verde y el arquito azul, ¿sí? Entonces, cuando el planeta transcurre o cuando el planeta se desplaza por ese arquito, hay un tiempo, ¿cierto? A partir de un tiempo, a partir de una distancia, nosotros tenemos una velocidad. Cuando en el arquito azul sucede lo mismo. Hay una distancia, que es la del arquito, y tiene que recorrer en un tiempo determinado. ¿Qué pasa con eso? El tiempo que dura en desplazarse en el arquito azul tiene que ser igual al, al desplazarse, al tiempo al desplazarse en el arco verde, ¿sí? ¿Qué pasa? En este caso, la velocidad de los planetas cambia, ¿sí? Cambia, ¿por qué? Porque la distancia puede ser mayor o puede ser menor al desplazarse, ¿sí? Entonces, en el arquito verde, en el perifelio, cuando está cerca del Sol, la velocidad de los planetas es más rápida, ¿sí? Mientras que está en el afelio, o sea, en el punto más lejano del Sol, la velocidad disminuye, es menor que la del otro lado, ¿sí? O sea que en algún momento no vamos a chocar contra el sol. ¿Cómo, cómo? En algún momento chocamos con el sol. No, chocar no, pasamos por el lado del Sol, ¿sí? Ese es el movimiento. ¿Qué movimiento es este? Todo esto, cuando el planeta gira alrededor del Sol. Elíptico. Elíptico. No, no, Traslación. la traslación. Hay dos movimientos de la Tierra, rotación y traslación. ¿Sí? Rotación es que gira por su eje, traslación gira alrededor del Sol. ¿Listo? Y esta es como la traslación de la Tierra, o pues, por decirlo, generalizarlo, la traslación de los planetas, ¿sí? No, no lo vemos como anteriormente se veía que eh, tenía una circular. Todos los planetas eran circulares, 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 ¿sí? Y en toda la mitad está, en todo el centro está el Sol y alrededor todos los planetas. No, los planetas son, los movimientos de los planetas son elípticos de esta manera. ¿Qué quiere decir? No vayan a escribir esto, pero los planetas, digamos los más lejanos, hacen esto, por acá, ¿sí? Y son elípticos. ¿Listo? Los movimientos son elípticos.
De esa manera es que se mueven los planetas alrededor del Sol. ¿Sí? No es que no nos vayamos a estrellar ni nada, no. Eso es muy raro, muy diferente. Entonces, ¿alguna pregunta? Una pregunta, profe. Entonces, ¿el Sol no se mueve? ¿No tiene movimiento? No, el Sol es el centro, por decirlo, el centro. ¿Sí? Giran alrededor del Sol, los planetas. Pero entonces el Sol no tiene una traslación. No, el Sol tiene un punto fijo. ¿Sí? Dicen los teoremas, las definiciones dicen que el Sol es el centro del universo. Esos son teoremas demostrados de estudios y estudios ahí. Dicen que los que se mueven son los planetas, el Sol no. Profe, y si por ejemplo el Sol se moviera, se dañarían todas las teorías de los planetas y eso. Claro, ya tendrían que mirar, demostrar que el Sol se movió, que el Sol se mueve, ¿sí? Y imagínense demostrar todo eso. Pero, profe, si todo está en constante movimiento, porque digamos nuestra galaxia está haciendo una traslación en el centro y nuestro sistema solar está girando. Pero digamos, o sea, es eso, listo, el sistema solar gira, pero son los planetas que giran, el Sol no. O sea, gira los sistemas solares alrededor del centro de nuestra galaxia. Entonces ahí no se estaría trasladando el Sol también. ¿Cómo? O sea, espere, No, es que lo que pasa es que el Sol es, por decirlo así, como todo el mundo dice, el centro del universo, ¿sí? Es el centro, el punto centro. Y el centro no se mueve, ¿sí? Ustedes tienen el centro de una circunferencia para hacer una circunferencia, ustedes dejan el centro quieto y mueven el lápiz alrededor para marcar la circunferencia. Pasa lo mismo, los planetas son los que hacen la traslación alrededor del Sol en forma elíptica. sí, pero o sea, eso entendemos. Pero nosotros no estamos, o bueno, yo me estoy refiriendo a la traslación del sistema solar, o sea, no del Sol, sino de todo el conjunto que conforma el sistema solar de acá, que gira en torno a nuestra galaxia, porque nosotros estamos girando en torno a un agujero negro. Entonces ahí no hay una traslación del Sol. Pero digamos, no nos vayamos tampoco tan grande, ¿sí? O sea, estamos hablando aquí de los planetas con el Sol, ¿sí? Porque sí, puede ser, listo, todo gira alrededor de otro punto, ¿sí? El universo es infinito, 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 ¿sí? Hay millones de años luz para llegar allá al final, que no se ha podido, pero lo que estamos hablando aquí es parte de los planetas, ¿sí? Pues bueno, que puede ser que el Sol gire, ¿sí? Alrededor de otro punto, pero ¿qué pasa? Nosotros, o sea, entre los planetas se ve lo que es como el Sol, el centro está ahí quieto y giran los planetas alrededor. ¿Listo? Es eso. Para ponerse uno, digamos, a abrir como más campo, irse muy lejos, ya que ya sería muy difícil. Sea muy, por decirlo así, como muy avanzado. Ya tocaría estudiar astronomía. Entonces, acá. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Listo, entonces vamos a ver la tercera ley de Kepler. ¿Listo? Tercera. ¿Listo? Entonces, como las leyes de Newton, la segunda ley de Newton se utiliza también parte, lo que es, digamos, lo de la sumatoria de fuerzas,
¿sí? Aquí también tenemos como en parte como una fórmula, ¿sí? Entonces tenemos, ok, ya la vi. Tenemos, dice, tercera ley de Kepler. Para cualquier planeta, para cualquier planeta, para cualquier planeta, se cumple. Para cualquier planeta, se cumple. ¿Se cumple qué? Dos puntos seguidos. ¿Se cumple qué? Dos puntos. Los cuadrados de los periodos, los cuadrados de los periodos, los cuadrados de los periodos de los planetas los cuadrados de los periodos de los planetas son proporcionales. Cuando hablo proporcionales, cuando se le dice proporcional es como que es igual o que tienen diferente estilo como las fracciones, ¿sí? Una fracción proporcional es como amplificar la, la fracción o simplificarla, esas son fracciones proporcionales, ¿sí? Entonces dice, son proporcionales a los cubos de su distancia, a los cubos de su distancia, a los cubos de su distancia al Sol. A los cubos de su distancia al Sol, multiplicada por una constante. Multiplicada por una constante. Multiplicada por una constante. Multiplicada por una constante. ¿Listo? Bueno, entonces, eso es como la definición, la parte de decir la parte larga de la tercera ley de Kepler, y matemáticamente es esto, que tengo el periodo, ¿cierto? Y me dice el cuadrado de los periodos, del periodo, perdón, el cuadrado, entonces, T mayúscula, que es el periodo al cuadrado, es proporcional, o sea, es igual a, bueno, lo voy a hacer una constante, ¿cierto? K es una constante es cualquier número, es un número, K, por, voy a ponerle la distancia la distancia al Sol, ¿sí? Y la distancia al Sol es el radio, ¿eso? Lo vamos a llamar como un radio. Y ese radio es, o bueno, esa distancia es del Sol a cuando está el planeta en el afelio, ¿listo? Cuando los planetas están en el afelio, o sea, en el punto más lejano. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá? Muy sencilla. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda acá. ¿No? Bueno. Entonces, si nosotros despejamos, ¿sí? La constante K, digo que K
es igual a el periodo al cuadrado dividido el radio al cubo, ¿cierto? Nosotros despejando, y como esa constante K se cumple para cualquier planeta, entonces yo puedo tener, no sé si ustedes han visto en parte lo que es la ley del seno, se comporta muy parecido, ¿sí? Yo digo que T1, ¿sí?, al cuadrado, y T1, que es el periodo del planeta 1 sobre el radio del planeta 1 al cubo, es igual al periodo del planeta 2 al cuadrado sobre el radio del planeta 2 al cubo, igual al periodo del planeta 3 al cuadrado sobre el radio del planeta 3 al cubo, ¿cierto? Y así sucesivamente con todos los planetas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si me dice que son proporcionales, entonces deben tener una similitud en cada parte, en cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, por eso se dice que la constante para cada uno, para todos los planetas, es la misma, ¿sí? Va a ser una constante K, siempre. Un numerito K, una constante K. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acá? Ojo, esto se puede cumplir de esto con este. Se puede cumplir el primer planeta con el tercer planeta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una igualdad. Esto es una igualdad que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, podemos decir que se cumple de esta manera la tercera ley de Kepler, despejando la constante K. ¿Listo? Despejando la constante K, se tiene esto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Vamos a ver, digamos, una tablita, van a tener una tablita así como la que vimos de fuerza de fricción, ¿cierto? Muy parecida, que es con las distancias y el periodo de cada planeta hacia el Sol. ¿Listo? Entonces, ojo, esta tablita es para, pues, pongámosla por acá. De planeta al Sol. ¿Listo? Entonces, tenemos planeta Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y pongámosle el de Plutón. ¿Listo? Entonces, bueno, acá me falta una cosita. Esperen, todavía no lo vayan a copiar.
Listo, las dos están dadas, véalo acá. Lo que es el periodo, ¿cierto? El periodo que es, por decirlo así, el tiempo que tarda en dar la vuelta al Sol en segundos y el radio, ¿cierto? La distancia que está en unidades de metros. ¿Eso? ¿Saben qué significa ese simbolito? Potencia, ¿no? Es elevado, ¿sí? Entonces, acá se utiliza mucho lo que son números, lo de la notación científica, ¿listo? Ahorita les explico cómo se realiza, cómo se hace y cómo se puede realizar. La X es el por, ¿no? Esos son los periodos y las distancias o los radios que se tienen de cada planeta al Sol. Mueve la tormenta un momentico que llega a acabar un momento. Eso entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Listo? Ejemplo 1. ¿Listo? Vamos a utilizar o vamos a aplicar la tercera ley de Kepler. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Entonces, ejemplo 1, hallar la constante hallar la constante de la Tierra. Hallar la constante de la Tierra. Acuérdense que la constante es K. ¿Cierto? Acá la tenemos. Tercera ley de Kepler es K y nos da igual algo. Es hallar la constante de la Tierra. Listo. Sencillamente, ¿qué hacemos? Tomamos lo que es K, la formulita, ¿cierto? Me dice que K es igual al periodo al cuadrado dividido el radio al cubo, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo ahí? ¿Todos de acuerdo? Listo, reemplazo. K es igual a ¿qué? ¿Cuánto es el periodo de la Tierra?
3. Es 15 por 10 a la 7. 3,15 por 10 elevado a la 7. Todo eso elevado al cuadrado sobre el radio. ¿Cuánto es el radio? 1,5 por 10 elevado a la 10. Ah, no, sí, a la 11, perdón. A la 11 Sí. al cubo. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno. Ahora se va a poner más bonito. ¿Cómo se resuelven estas potencias de números o de notación científica? Entonces, ¿cómo? ¿No es que se suman las potencias? No, se multiplican. ¿Qué pasa? Voy por aquí, una propiedad voy a utilizar varias propiedades, entonces tengo A por B elevado a cualquier número, ¿cierto? Eso es igual a A a la N por B a la N. ¿Listo? Cuando es multiplicación, recae en cada uno, ¿sí? Cuando es división pasa igual, pero acá no la vamos a utilizar. Cuando tengo un número elevado a una potencia y todo eso elevado a otra potencia, ¿qué pasa? Dejo la misma base y las potencias, los exponentes se multiplican. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Vamos a utilizar estas dos propiedades en este caso. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que, ojo, me queda, si nos damos cuenta en la parte de arriba, 3,15 multiplica el 10 a la 7, el 1,5 multiplica 10 a la 11. ¿Sí? Entonces, tomamos y decimos que esto es igual a ¿qué? A 3,15 elevado al cuadrado multiplicado por 10 a la 7 elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? Abajo, Porque el 3,5 está ligado a los 2. dime. ¿Cómo, Natalia? El 3,15 que está elevado a 2. Ok, voy a aplicar esta propiedad, voy a llamar esto la propiedad 1, la propiedad 2 de las potencias y apliqué la propiedad 1 que están multiplicando, el exponente recae a cada uno. ¿Sí? Entonces, Bueno, voy a hacer lo mismo en el denominador. Entonces me quedaría 1,5 elevado al cubo, ¿cierto? Multiplicado por 10 a la 11 elevado al cubo. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetirles, aplico como la propiedad 1 que tenemos aquí en este caso, y el exponente, como se está multiplicando esas dos bases, como les digo, el 3,15 me multiplica al 10 elevado a la 7, pues, ¿qué quiere decir? Que ese exponente recae en ambos. ¿Listo? ¿Preguntas? Aquí. Bueno, entonces, K es igual 3,15 elevado al cuadrado me da 9,92, ¿cierto? 9,92. Ah, bueno, ¿qué me hace falta acá? ¿Qué me hace falta aquí? Multiplicar las potencias. No, me hace falta algo muy importante desde el principio. Esto es 3,15 por 10 a la 7, ¿qué? Las unidades son segundos aquí. Y abajo son Metros. metros. Ahora sí. Entonces por acá voy a dejar mis unidades. Aquí arriba segundos cuadrados y metros cúbicos.
¿Listo? Por eso son una constante K. ¿Listo? Porque puede ser cualquier número, cualquier medida. Entonces tengo aquí, me da ya 3,15 al cuadrado, me da 9,92 aproximado por 10 elevado a la ¿qué? Aquí aplico la segunda propiedad. Entonces me queda 14. 10 a la 14. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguna Sí, pregunta señor. por qué? ¿Alguna pregunta por qué? ¿No? No, bueno. Entonces, todo esto dividido, bueno, segundos cuadrados, ¿sí? Todo esto dividido a 1 elevado a la 3 me da 3,375 por 10 elevado a la 33, ¿cierto? Metros cúbicos. ¿Alguna pregunta acá? ¿De dónde salió algún número o algo? ¿Pregunta? Listo. Entonces, yo lo que voy a hacer. Voy a separar, ¿sí? Voy a separar este pedacito y este pedazo. ¿Listo? Voy a separarlo en 3 fracciones. Entonces, K es igual a 9,92 sobre 3,375 multiplicado por 10 a la 14 sobre 10 a la 33. Bueno, acá va otra propiedad. Metros sobre segundos al cubo. Segundos sobre metros al cubo. ¿Listo? Entonces voy aquí, arribita, voy a poner acá una tercera propiedad que me dice si yo tengo a la n sobre a la m, tengo la misma base, están dividiendo, entonces el exponente de arriba le resto el exponente de abajo. ¿Listo? Cuando tengo las mismas bases. Entonces, esas son las propiedades básicas de la potenciación. Entonces, ¿qué hago? K es igual. ¿K es igual a qué? A 9,92 dividido 3,375. Eso es igual a 2,939, ¿cierto? ¿Cuánto da 10 a la 14 sobre 10 a la 33? Utilizando la tercera propiedad. Pero entonces se resta el 14 menos el 33. ¿Sí? Pero entonces el número queda negativo. Ajá, exacto. Quería 10 por 10 a la ¿qué? Menos 19. A la menos 19 segundos al cuadrado sobre metros cúbicos. Y listo, acabé. Esa es la constante. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas, niños? Ojo, tengan muy en cuenta estas tres propiedades básicas de la potenciación para realizar eso. Entonces, ¿qué podemos saltarnos? Les digo, ¿qué procedimiento, qué paso se puede saltar? ¿Listo? No es necesario separarlas, sino uno lo puede aplicar de esta manera antes. Lo divide una vez esto, acá me da, divido esto, me da aquí, y esto lo dejo tal cual. ¿Listo? ¿Por qué lo hice así? Para tener organizado. ¿Listo? De igual manera, Profe, me perdí. ¿Cómo sacó el menos 19 el exponente? listo. La tercera propiedad, como tengo la misma base, en este caso, en el 10, ¿cierto? Aquí, 10 a la 14 sobre 10 a la 33, dejo la misma base y resto el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Quedaría 14 menos 33, me da menos 19.
Ah, listo, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, niños? ¿Listo? Van a hallar la constante, o sea, K, aplicando la tercera ley de Kepler, aplicándola, van a hallar para Marte. ¿Listo? Esta es la de la Tierra, van a hallar para Marte. A ver cuánto les da. Vamos a ver algo aquí. Si nosotros tomamos, digamos, esta constante K, ¿cierto? Y solamente quiero un decimal, ¿cómo me quedaría? Lo aproximo. Entonces, acá el 9 me aproxima al 3 a un 4, ¿cierto? Pero el 4 no me aproxima al 9 a nada. Entonces me quedaría 2,9 por 10 a la menos 19 segundos al cuadrado sobre metros cúbicos. ¿Sí? Quedaría como de esta manera. Para la constante de Marte, ¿cierto? La que están realizando ustedes ahí, para la constante de Marte, entonces voy a poner acá K Marte, que se diferencie, es igual a 2,86, 1 por 10 a la menos 19 segundos cuadrados sobre metros cúbicos. ¿Sí? Quedaría algo así. Si yo aproximo esa constante Marte a un solo decimal, ¿cuánto me daría? Entonces, el 1 me aproxima al 6. El 1 no aproxima al 6 a nada. El 6 me aproxima al 8, al siguiente número. Entonces me quedaría 2,9 por 10 a la menos 19 segundos cuadrados sobre metros cúbicos. ¿Listo? Y si nosotros habíamos visto, o bueno, si ustedes le pusieron cuidado, les había dicho que en la tercera ley de Kepler utiliza que eran proporcionales, ¿sí? Que en sí eran como iguales los resultados de esas divisiones. ¿Qué pasa? Si nos devolvemos acá un poquito, lo que habíamos visto acá, lo que les había dicho, a partir que las constantes eran iguales, pues yo podía decir esta definición, ¿cierto? Que el periodo de un planeta al cuadrado dividido el radio de un planeta al cubo es igual al del otro planeta igual, ¿sí? Al del otro planeta. Y así sucesivamente con todos los planetas. ¿Qué me faltó? Faltó una cosita aquí para que la corrijan. Ya les digo en cuál es. En Júpiter, acá, es a la 12. ¿Listo? El radio en Júpiter es 10 elevado a la 12 y no a la 11. ¿Listo? Que me había equivocado ahí. Júpiter, el radio 7.8 por 10 elevado a la 12. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta esta tablita. De esta tablita se utiliza para hallar todo lo que son las constantes K. ¿Listo? Entonces, de ahí sacamos lo que era el periodo en segundos y el radio en metros. ¿Listo?